Hola, muy buenas a todos. Soy el maestro Saavedra. Aquí le hablaré sobre la introducción al estudio de la biología, segunda parte. Bueno, antes de entrar a la descripción de la biología, hablaremos de lo que tiene que ver sobre el concepto de ciencia. Según Ángel en 2007, la ciencia se refiere a un conjunto sistemático y ordenado de conocimiento de algunas de las ramas del saber. Es decir, que para la ciencia todo tiene que tener un orden y todo debe estar sistematizado, nada al azar ni nada empírico, para así llegar al concepto de lo que es ciencia. La ciencia se relaciona mucho con lo que es la tecnología. La tecnología es una ciencia aplicada, conocimiento que se aplica para mejorar nuestro ambiente natural y cultural, es decir, bienes materiales. La ciencia y la tecnología están ligadas. El conocimiento es una forma que puede expresarse como proposición. En el proceso cognitivo intervienen tres elementos: el sujeto, es decir, el yo, como persona o individuo; el objeto, lo que se trata de estudio o se quiere dar a conocer algo; y la acción cognoscente, que es la interpretación de lo que se quiere dar a conocer o entender. Existen dos tipos de conocimiento: el conocimiento empírico y el conocimiento científico. El conocimiento empírico es lo que se transmite de una generación a otra por medio de enseñanza, por medio de la observación, pero no está fundamentada ni sistematizada como algo que puede ser aprendido de forma científica, es decir, por medio de un proceso metodológico, de enseñanza, de forma sistemática, o de lo que tiene que ver con el método científico. Dentro de los diferentes niveles de organización de la materia, podemos saber que un ser vivo se conforma principalmente de lo que son los átomos. Eh, Cada átomo tiene partículas que están cargados positivamente y negativamente, llamados protones, electrones. Estos se asocian y forman diferentes átomos. Cada átomo, a su vez, se, se convierte en sí, lo que le llaman moléculas. O sea, se asocian y forman moléculas. Cada molécula existen muchas que son indispensables para la vida. A la vez también estos se componen de elementos y compuestos, y cada compuesto forman moléculas. Esto es relacionado con el ámbito de la química. Luego estas moléculas se asocian y forman macromoléculas, dando así como es la bioquímica. La bioquímica es una de las ramas de la biología, que estudia cómo son los procesos metabólicos del cuerpo. Es decir, que los azúcares, las grasas, los lípidos, todo esto tiene una explicación, eh, una función en el cuerpo. Esta a la vez se divide en lo que se llama una taxonomía, es decir, se divide en otras. Y a la vez vuelve otra vez lo que es la biología. La biología también tiene lo que es la citología, que es el estudio de los tejidos. Y a la vez tiene la célula, y la histología, que es el estudio de los tejidos. Las macromoléculas forman células, y estas células, que son diferentes, hay diferentes tipos de células, como son la neurona, las células que tienen que ver con los procesos de la digestión, procesos de transportación de energía, en fin, muchos tipos de... Las células forman a su vez tejidos, y los tejidos forman órganos, y los órganos, como el corazón, los riñones, etcétera, forman un individuo o un ser. Dentro de esto también, un grupo de individuos forman las poblaciones, que tienen la misma característica. Y las poblaciones forman comunidades. Y las comunidades forman un ecosistema. Diferentes comunidades forman un ecosistema y diferentes poblaciones. Y esto forma lo que le llaman la biosfera. Eh, Dentro de los células y tejidos, la parte de la citología y la histología. Y dentro de
órganos e individuos tenemos la anatomía, que estudia cómo está compuesto el ser humano y sus diferentes órganos. También está la morfología, que estudia la característica, y la fisiología, es decir, cómo hace el proceso cada sistema o órgano del cuerpo humano. Y todo esto que tiene que ver con las poblaciones, comunidades, ecosistemas, biosfera, se conoce también como lo que es la ecología. Y la ecología estudia el medio ambiente y las relaciones de diferentes especies, llevando así a lo que es la parte de la evolución. Existe evolución, claro que sí, de diferentes formas, ya sea que los organismos muten o cambien, y esto a su vez luchen por competir. Eso lo veremos más adelante. Todo esto, como grado, pertenece a lo que es la biología. La ciencia también se puede conocer como un conjunto sistemático de conocimientos, métodos, conceptos, con que el hombre describe y explica los fenómenos que observa. O sea, que si yo quiero saber por qué llueve, o por qué hace sol, o por qué siento frío, por qué se enferma la persona, la ciencia trata de buscar una explicación por medio de la observación, aplicando métodos y conceptos. Dentro del razonamiento existen dos tipos. El deductivo general, es decir, lo que la persona deduce por observación. Y tenemos el razonamiento inducción, o sea, el inductivo. Aquí es mayormente por lo que tiene que ver con la observación en general. O sea, si yo observo, puedo intuir algo, aunque ese algo puede ser que no sea cierto. La característica de la ciencia es racional, es decir, lleva una secuencia, explica todo, puede ser verificable y exacta. No es algo irracional que no se puede explicar, sino que lleva un conjunto de pasos por el cual se puede ser comprobable y es exacta. O sea, no hay fallos. Las ciencias se clasifican en dos tipos: de ciencias formales, que examinan las ideas, y las ciencias factuales, que indagan en los hechos. En la primera, aquí las ideas que tenemos sobre el porqué de las cosas, uno se pregunta. Y en la factual, se indagan los hechos de cómo es el proceso. Ciencias formales, a la lógica, estudian los contenidos del pensamiento humano. La matemática, que estudia el aspecto abstracto de los números, y la filosofía, que estudia los pensamientos del hombre, sus principios y sus causas. Todo esto, tanto la lógica como la matemática y la filosofía, que estudia de buscar el ser, las tres relacionan porque todas buscan explicación y dar sentido a algo, del por qué ocurren las cosas. Las ciencias fácticas se sustentan de hechos, en la experiencia, la comprobación, la experimentación y la aplicación práctica. Aquí entran la cosmología, la geología, la física, la química, la biología, la botánica, la astronomía, entre otras. Se encuentran también como ciencias empíricas o prácticas, llamado así método de observación, experimentación, estadística y análisis. Como científicos, eh, estas ciencias factas mayormente se trata de comprobar algo que ya existe para ver si es verdadero y creíble y para ver si se pueden llegar a otro tipo de conclusión. Es por eso que en el ámbito de la biología y la química y la física, todo tiene que tener un porqué y se experimenta para llegar así a una deducción que no solamente es teórica. Las ciencias factas indagan hechos. Se trata de ver el porqué. Estas tres ramas principales son lo que componen la ciencia, son el pilar de toda la ciencia, incluyendo también la matemática. Pero estas tres son las principales. La ciencia cuatro, como la biología, estudia los seres vivos. La química aporta la base para el conocimiento de toda la materia. Y la física, que explica la relación entre la materia y la energía. Primeramente, en la parte que tiene que ver con biología, hay átomos, hay moléculas, hay electrones, hay protones, y todo eso van formando lo que son los niveles de organización que forman una célula. Luego las células forman tejidos, y los tejidos forman un ser humano, y etcétera, etcétera. Y luego la física, que explica la relación entre uno y otro.
O sea, que todo está sustentado entre leyes y la forma de experimentación y la explicación del porqué de las cosas. Para entrar al ámbito de la materia, definiremos lo que es el concepto de biología. La biología es la ciencia de la vida. Bios, que significa vida, y logos, tratado de todo. Es decir, que la vida se trata o se estudia para comprenderla. Y la biología estudia todos los seres vivos que existen, desde los microorganismos hasta el ser humano. El origen de la biología tiene diferentes partes. Cada etapa y cada año y cada persona de la antigüedad y moderna agregaron pequeños conocimientos que fueron dándole un más sentido a lo que es la parte de la biología. Por ejemplo, en Grecia se conoce como la cuna del método científico. Aristóteles fue el fundador de la biología, dio el primer concepto y la clasificó. Teatro fue el padre de la botánica, es decir, todo lo que tiene que ver con las plantas. Galeno, de aquí viene la parte de los médicos, eh, habló sobre la anatomía de los animales y su fisiología, es decir, y su función. Andrés de Vesalio dio disección en humanos. William Hervey habló sobre la circulación de la sangre. Galileo Galilei inventó el microscopio del tubo óptico. Zacarías Jensen inventó el microscopio compuesto, el cual se podían estudiar las células. Acton von Leeuwen observó y describió glóbulos rojos, espermatozoides, protozoarios, bacterias. Gracias a él se pueden conocer lo que son los diferentes procesos a nivel celular y microscopio. Robert Hooke descubrió células cuando investigaba una delgación corte de corcho. Él dio el primer nombre a lo que le llamaban cerdas o cerdillas. Carlos Linneo fue el padre de la taxonomía moderna, es decir, la clasificación de cómo se subdividen las especies y el ser humano y a qué reino pertenecen cada uno. Nietzsche y Spanelli sometieron la verificación de la idea a la generación espontánea, experimentando con cargo nutritivo, es decir, decían que la generación espontánea, que todo procedía de la parte muerta y ellos con sus experimentos demostraron que no es así. Robert Brown descubrió el núcleo, dando así la importancia de que el núcleo es la parte fundamental de una célula y que controla todo. Nietzsche propone la teoría celular, es decir, eh, su teoría sobre que, y Swann también propone la teoría celular sobre lo que tiene que ver con el núcleo, la división celular, los diferentes tipos de procesos que ocurren dentro de una célula. Louis Pasteur dio las primeras hipótesis sobre la teoría de la evolución. Un biólogo francés, así también como la parte que tiene que ver, que se conoce como el padre de la microbiología o de los microorganismos, ya que él pudo deducir y dar respuesta a diferentes enfermedades y en su tiempo. Darwin, la teoría sobre el mecanismo de la evolución, selección natural, su famoso libro de las especies, donde habla que el hombre descendía del mono, no muy aceptable actualmente, ya que está dividida en dos, la creacionista y la evolucionista. Alfred Weyer estudió sobre la evolución, la teoría de la selección natural. Habló sobre las islas de los Galápagos, donde descubrió diferentes tipos de especies. N. Hecker introdujo el término de ecología, en lo que ahora se conoce como la diversidad de especies, y el por qué cada ser vivo hace lo que le llaman equilibrio biológico. Gregor Mendel fue el padre de la genética. Aquí hablan sobre las características que se heredan de los padres a hijos. Watson y Crick dio el modelo molecular de ADN, es decir, cómo se está dividido entre el ADN y su función. Dentro de la biología, ya que vimos que la biología se vida y luego es tratado, la biología estudia la vida, sus orígenes y su evolución. Estudia cualquier organización que tiene en su estructura, por lo menos una molécula de ADN. Se ubica como una ciencia natural, ya que estudia la parte viva de la naturaleza. Dentro de su más destacado colaborador fue Aristóteles, que se le considera el padre de la biología. Johann Bach utilizó la primera vez el término de biología. La biología comenzó a forjarse como ciencia autónoma en base a dos apoyos, el evolucionismo y el genetismo. El objetivo central de la biología es la vida, su observación y su perfeccionamiento. Búsqueda de conocimiento a través del método científico. Aristóteles fue considerado el primer padre que dio el concepto de biología.
Fue un filósofo griego, elaboró la primera clasificación zoológica, es decir, clasificó los animales en invertebrados y vertebrados. Fundamentó el estudio comparativo de anatomía comparada, estableció una escala Nature, a la que actualmente se conoce como la gran cadena de los seres vivos. Dentro de la rama de la biología tenemos muchas, pero las bases fundamentales tenemos la zoología, que estudia los animales, micología, que estudia los hongos, la botánica de la planta, la microbiología, que estudia los microorganismos, y la citología, que estudia las células. Las otras ramas que ayudan a la biología son varias. La etología, que estudia el carácter y comportamiento de los seres humanos, anatomía de los órganos, la embriología, que estudia el desarrollo de los embriones, las bacterias, que estudia la bacteriología, que estudia la bacteria, ingeniería genética, que ayuda sobre el organismo y producción de los alimentos transgénicos y de animales, la evolución, origen y cambio de las especies, virología, que estudia los virus, la paleontología, que estudia los fósiles, la ficología, que estudia las algas, la genética, que estudia las genética y la herencia, la taxonomía, que estudia la clasificación de los seres vivos, la potrozoología, que estudia los potrozoarios. En fin, es una ciencia que tiene muchas ramas que le dan soporte. Sus ciencias auxiliares, aunque son varias, tiene tres que son fundamentales. La sustenta la química, como ya lo vimos, ya que esta aporta la base del conocimiento de toda la materia, la física, que explica la relación entre la materia y la energía, y la matemática, que utiliza el porcentaje, proporción y estadística. Estas tres son el pilar para conocer la parte que tienen que ver con la parte matemática, es decir, estudios exactos. Otras ciencias auxiliares de la biología son la historia, ya que la historia aporta datos del ambiente, de los lugares y organismos que existen en las diferentes épocas pasadas. Sin la historia no se puede conocer eh, qué animales vivieron, cómo murieron, cómo se desarrolla, cómo se cultiva. Dentro de la ciencia de la salud, también que proporciona elementos básicos para prevenir y remediar problemas de la salud. Si hay enfermedades que afectan a un ser vivo, si hay organismos que son más resistentes a otros, cómo podemos aprovechar. Dentro de las ciencias auxiliares de la biología, tenemos otras ciencias, como son la etología, que estudia el carácter humano, la matemática, como la vimos, la ciencia de la salud, la ética, porque cada científico debe tener ética para experimentación y saber que si un medicamento hace daño, no aplica a los seres humanos, pero que también él debe ser capaz de cuidar y promulgar lo que es el cuidado del medio ambiente. La sociología, que estudia la ley y fenómenos sociales, es decir, cómo se impacta todo lo que tiene que ver la relación de eso. La historia, que aporta estudio a la biología. La geografía, que estudia cómo está distribuida cada especie a nivel del planeta. La lógica, que ayuda a la parte de razonamiento científico. La antropología, que ayuda al hombre. En fin, tiene muchas ramas, muchas ciencias auxiliares que ayudan a fortalecer la biología, aparte de sus ramas. Un organismo es un conjunto de átomos y moléculas que forman una estructura de la materia orgánica y compleja, desempeñando así una función básica en la organización celular específica que permite la diferencial de un organismo que habita en otro planeta. Esto ya lo vimos, explicamos lo que es, que va desde el método a la molécula hasta formar un organismo. La vida se termina cuando una persona muere, una planta o un animal. No es más que una manifestación de las funciones presentes en todos los seres vivos, ya que morir, todos vamos a morir. Eh, es una de las características también que tiene todo ser humano y todo ser vivo. La muerte no es más que la interrupción irreversible de la vida. Aquí se pierden las características esenciales, funciones vitales que ayudan a que un organismo se mantenga vivo y es una característica de todos los seres vivos. A nivel personal, la biología nos da las bases para comprender el funcionamiento de nuestro organismo, es decir, cómo funciona nuestro corazón, nuestro cuerpo, por qué no enfermamos, el mecanismo de reproducción, es decir, por qué mis hijos salen de este color, o de este cabello, si sale harto, si sale enano, la forma de evitar enfermedades para que duremos más vivos, la forma de evitar la acción de las vacunas que ayudan a prevenir enfermedades y fortalecer nuestro organismo, el beneficio de practicar algún deporte que habla también sobre que es beneficioso para la salud, la importancia de una buena alimentación para desarrollar nuestro cuerpo y mantenernos óptimos, el mecanismo de la herencia,
es decir, la transferencia de los caracteres hereditarios de una descendencia a otra. Es decir, si soy un padre, te daré a mis hijos. El problema de la contaminación, ya que debemos cuidar nuestro medio ambiente para las futuras generaciones y para nosotros mismos. Y la importancia de las plantas verdes en la naturaleza, sus aportes.